Hola a todos, es Z-Dolph, y hoy les hablaré sobre si realmente los Saiyajin del universo 6 son unos prodigios. Recuerda activar la campana que está junto a la suscripción para estar notificado de más contenido, y comencemos. No se sabe mucho acerca de los Saiyajin del universo 6 hasta ahora, pero con la información que hemos llegado a obtener, el planeta Salat sigue intacto, el cual era el mismo planeta que tenían los Saiyajin del universo 7, pero por unos problemas tuvieron que robar otro planeta al cual llamaron Vegeta. No sé si era el planeta de los Tsufuru, no recuerdo bien si esa fue información exclusiva de Toei Animation para usarlo en la OVA del plan para exterminar a los Saiyajin, o Dragon Ball GT. Bien, los Saiyajin del universo 7 trabajaban bajo las órdenes de Freezer para conquistar planetas y venderlos a un buen precio. Los Saiyajin más fuertes que eran Bardock y el Rey Vegeta tenían un poder hasta 10.000. Goku y Vegeta fueron los únicos Saiyajin puros que sobrevivieron después de Raditz y Nappa, los cuales descubrieron nuevas formas efectivas de incrementar sus poderes mediante entrenamientos. No obstante, aún se enfrentaban a su enemigo Freezer, donde a pesar de los Zenkai que tuvieron anteriormente, sus poderes no eran suficientes para enfrentarlo, tanto que le ha costado la muerte a personajes como Dende, Krillin, y hasta el mismo Vegeta, llevando a que Goku se pudiera convertir en Super Saiyajin mediante la ira expulsada de sí mismo, una transformación que tuvo el poder suficiente para enfrentar al Emperador del Mal. Si bien se suponía que Goku debía ser el único Super Saiyajin de la leyenda que aparece cada 1000 años, hemos visto como después Vegeta, Gohan, Trunks y Goten fueron capaces de alcanzarla. Claramente Vegeta, Gohan y Trunks del futuro la alcanzaron con dificultad, mientras que Trunks del presente y Goten la alcanzaron como si nada, gracias a que venían con ese poder al sus padres ya poder transformarse en ese entonces. Pero Gohan y Trunks del futuro, a pesar de entrenar tanto, sus poderes nunca fueron suficientes para enfrentar a los androides de su línea. Trunks pudo obtener el poder suficiente para acabarlos después de entrenar en la habitación del tiempo, como Gohan alcanzando el nivel del Super Saiyajin 2, mientras que Goku con esfuerzo logró obtenerlo en el otro mundo, como la transformación del Super Saiyajin 3. A pesar de ello, Goten y Trunks fusionados fueron capaces de alcanzarla con solo verla una vez, tomando unos cuantos días en la habitación del tiempo, lo que le llevó a Goku años. Bueno, posteriormente en Dragon Ball Super Goku alcanzó el nivel del Super Saiyajin Dios con un ritual, y el Super Saiyajin azul en entrenamientos con Whis como Vegeta. Después de lo que pasó en la resurrección de Freezer, nos pudimos percatar de que existen Saiyajin en el universo 6, donde el elegido fue Kiabe, no sé qué edad tenga, pero fue capaz de darle pelea a un Vegeta que entrenó más de 10 años de distintas maneras. Lo digo por el tiempo en el que empezó a vivir en la Tierra, como los 5 años que entrenó en la habitación del tiempo, 2 en la saga de Cell, y 3 previo al torneo. Kiabe representaba un gran poder, aunque no capaz de alcanzar el Super Saiyajin, lo cual le bastó con solo ser provocado. Pero Vegeta aún era más fuerte, y decidió presumir el Super Saiyajin azul para demostrarle que los Saiyajin del universo 7 aún están a otro nivel. Ya para después de la saga de Blah debió pasar un año, o sea, pudieron pasar semanas o meses para que la saga empezara, y otros 9 meses para que Bura naciera. Champa ordena a Kiabe reclutar nuevos Saiyajin para que participen en el torneo, donde al parecer Kiabe confiaba bastante en uno que debía ser bastante fuerte, Renzo, pero tenía mala su pierna y es retirado, el cual aún contaba con una hermana que es Caulifla, la cual aceptó ser entrenada después de ver el Super Saiyajin de Kiabe. Tal vez esta sea una clave, o solo sea porque los Saiyajin del universo 6 se distinguen de manera distinta. Pero para transformarse en Super Saiyajin solo les basta con concentrar la energía en la espalda y expulsarla. Caulifla al igual que Kiabe, se acostumbran bien a la transformación, y posteriormente Caulifla llama a su protegida Kale para que entrene con ellos. En el adelanto del capítulo 93 de Dragon Ball Super somos capaces de ver a Caulifla como si estuviera en Super Saiyajin 2, vaya exageración como para alcanzar un nuevo nivel tan pronto. Unos dicen que tiene el cabello así por estar moviéndose en el aire, pero está bastante erizado como para que esa sea la cosa, ya que esos rasgos son bastante parecidos a los que tienen Goku y Gohan de conservar solo un mechón en su frente en el caso de tener varios. Además su sonrisa maléfica puede darse a que ya está emocionada por alcanzar un nuevo nivel, o tal vez debe estar provocando a Kale para que se transforme pronto. En la sinopsis no se dice si Caulifla alcanza un nuevo nivel, pero se afirma que Kale alcanza uno superior que sorprende a sus compañeros del universo 6, donde
Kale es capaz de alcanzar directamente el Super Saiyajin legendario, posiblemente saltándose el Super Saiyajin ordinario, o tal vez para lo canónico es así. Ya tenemos un indicio como Broly, el cual nació con un poder de pelea de 10.000, y sin ser un experto de artes marciales, fue capaz de hacerle frente a 4 Super Saiyajin y un Namekiano sin problemas, incluso en su segunda película superaba a Gohan Super Saiyajin fase 2, el cual a diferencia del que vimos en la saga de Buu, incrementó los poderes que tenía desde entonces, por lo que es obvio que ya debió perfeccionar la segunda fase del Super Saiyajin. Con ello podíamos ver lo aterrador que era el poder del Super Saiyajin legendario. Para Kale deberían aplicarle de manera distinta las cosas, al ser una Saiyajin legendaria canónica, no se sabe si los Saiyajin del universo 6 son calificados por su poder de pelea. Por lo poco que Kiabe ha dicho, es que a ellos les gusta ayudar a otros planetas en sus misiones, pero nunca se ha sabido la clase de entrenamiento que llevan para alcanzar esos niveles, probablemente las misiones con las que tienen que lidiar si son dificultosas. Aunque eso no explica el por qué nunca alcanzaron el Super Saiyajin de verdad, como un poder base para compararse al de unos Goku y Vegeta que siempre entrenaron más allá de sus límites. En cuanto a Kale, es cosa de ver el episodio sobre si en realidad va a tener una transformación previa al Super Saiyajin legendario, ya que ya hay algunos diseños en los que se les ve con un cuerpo delgado, el cabello menos erizado, y unas pupilas azules. Mientras que Broly en su segunda película pudimos ver que tiene una transformación como la de cualquier Super Saiyajin, ya que en la primera tenía su poder restringido. Si ya Broly tenía un poder que superaba incluso al de Cell, ni imaginar el de Kale al ya tener experiencia en entrenamiento, aunque su personalidad lo omita todo. Entonces si Kale es capaz de alcanzar de inmediato el Super Saiyajin legendario, no habría que dudar de que Caulifla también lo haya alcanzado en un abrir y cerrar de ojos, además de tener ese enorme poder sin siquiera haber entrenado en una habitación del tiempo, ni combados. También con estas dos nuevas Saiyajin, Dragon Ball Super agrega personajes con estereotipos, Caulifla tiene una personalidad tsundere, y Kale una yandere. Es bueno ver que al fin mujeres Saiyajin tengan protagonismo, y confirmen su capacidad de transformarse en Super Saiyajin, ya que en videos pasados hubo gente mal informada que decía que Akira confirmó en una entrevista que las mujeres no se podían transformar en Super Saiyajin, y que por ello Pan nunca se transformó en Dragon Ball GT, aunque claramente esa serie es de Toei. Pero en el Dragon Ball Heroes en el que sí hay participación de hay mujeres en Super Saiyajin. Así que no inventen que Akira es machista o cosas por el estilo solo por dejar a nuestra sensual 18 atrás, ya que ahora en el torneo se lucirá bastante. Esperemos a que la transformación legendaria de Kale sea capaz de enfrentar a un Super Saiyajin azul, tal como en el Dragon Ball Multiverse, Broly incrementaba su poder legendario conforme a los minutos que pasaban, hasta hacer a Vegito usar el Super Saiyajin 3, el cual ya había entrenado como 15 años más después de lo de Majin Buu. Aunque el Multiverse es obra de fans, pero ya hemos visto unas cuantas referencias en Dragon Ball Super hacia este. Para solo quedar unas 3 horas, estas prodigiosas Saiyajin ya deberían ser bastante estratégicas como para enfrentar una cantidad de rivales con una transformación recién alcanzada. Esperemos a que el torneo no sea el único indicio para comprobar el poder que veremos en las nuevas Saiyajin, y se conozca más además Saiyajin y su historia. Como Vegeta cumpliendo su promesa de visitar el planeta Salah para conocer mejor a los Saiyajin del universo 6, lo que en parte podría traerle una nostalgia, también teniendo la oportunidad de entrenar con ellos, darse a conocer cómo tienen magnífico poder, y que sean capaces de alcanzar el Super Saiyajin azul y entrenar con Vados, o hasta con Whis y visitar el universo 7. Puede que también los Saiyajin entrenan en grupos, y por ello también son muy fuertes, pero entonces Kiabe debería conocerlos mejor para reclutarlos. Todo eso queda a disposición de si quieren crear una saga o una OVA en donde nos cuenten mejor su historia, como aclaraciones en entrevistas, o que se repitan guías como el manga legendario, las cuales a pesar de ser especulaciones de repente, si eran aprobadas por el señor Akira Toriyama. Bueno, sin más que rellenar, hasta aquí queda el video, espero que dejen su like, lo compartan, y ojalá llegue al menos a unas 30.000 visitas, o 3.000 me gusta, porque en realidad mis últimos videos no llegan ni a las 10.000 como antes, pero si eso se logra puedo volver a traer más temas variados aparte de teorías, porque ahora solo a canales nuevos les funciona el ganar tantas visitas, pero tampoco me detendré en ello. También sigan a canales amigos en pantalla final para que también tengan su apoyo y puedan crecer. Les invito a unirse al grupo Dragon Ball Superfans, donde pueden publicar sus videos, los cuales de repente se llegan a viralizar ahí, más si son de hacer clickbait, aunque deben
en poner una descripción llamativa para que la gente llegue a ustedes. Tengo otro grupo que tiene como 6000 miembros, el cual lleva como 5 años, aunque ya hace un año que está súper inactivo. Si les gusta el anime, como videojuegos, música como el rap o el rock, o quieren hacer amigos. Ambos grupos mencionados se los dejaré en la descripción para que se unan y vean si es de su gusto. Den me gusta a mi página de Facebook para estar en contacto, como enviar dibujos si quieren ser saludados o recomendados en futuros videos. Se despide Z Dolph, y hasta la próxima.